Buenas tardes, soy el estudiante Jaime Jiménez del Klein 504 de la Nocturna. Hoy vengo a hablarles sobre las nomenclaturas químicas. Bueno, en este caso, sobre las nomenclaturas que se basan en los compuestos inorgánicos. Bueno, empezando por la nomenclatura sistemática. Bueno, de esta la nomenclatura sintomática, también llamada como por nomenclatura de atomicidad esquiométrica o de IUPAC, se basa en nombrar la sustancia usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en la molécula, en cada molécula. Bueno, por ejemplo, en el caso del agua o H2O, en esta se emplea un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Bueno, pero este no es el caso para mencionar este tipo de nomenclatura. Bueno, la manera más precisa para nombrar estos compuestos es usando prefijo, nombre genérico, más nombre específico, más prefijo y nombre específico. Bueno, un ejemplo claro de esto, antes de darle un ejemplo, tendría que situarle que para dar los nombres respecto a los prefijos griegos, se basa en el número de átomos. Por ejemplo, la palabra mono significa uno. Bueno, la palabra di, el prefijo di, significa dos. El prefijo tri, acorde al número 3. Y así sucesivamente. El 4 tetra, el quinto penta, el sexto hexa, el séptimo hecta, el octavo octa, el noveno nona, y cuando se utilizan 10 átomos se le denomina deca. Bueno, dando ejemplo para que se sitúen más en este campo, un ejemplo claro es el tribromuro de cromo. ¿Cómo se escribe? Ya se los digo. El cromo más el bromo con el número de átomos en 3. Ya. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque se utiliza, como el bromo está utilizando el número de átomos, tres átomos, por eso la palabra tribómuro de cromo. Ya. Por eso, porque está utilizando 3 átomos. Para el caso del monóxido de carbono, o CO, se utiliza un átomo de, de oxígeno. Ya. Por eso el número no tiene el número de átomo, porque el número 1 no se representa en este tipo de ejemplos. Bueno, pero hay casos que no van acorde a esto. Por ejemplo, hay casos que los átomos ya no se trata de átomos, sino que se trata de un grupo de átomos. Como compuestos tales son como las sales dobles, triples, las oxisales y similares. Se pueden emplear los prefijos bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, etc. Como por ejemplo, la fluor, fluorapatita, fluorapatita. Ya. O, como nombre, el
carbono con número de átomos 5 encerrado con el fósforo a la 4. Bueno, siguiendo, ¿cómo se le da nombre a este? Se le da el fluoruro trifosfato de calcio. Se nombra este compuesto o esta sal. Ya que si se usara el término trifosfato, se estaría hablando del anión trifosfato, o mejor representado como P. No, disculpen, esto va entre corchetes. P, P3 o a la 10, oxígeno a la 10. Esto encerrado entre corchetes a la 5 menos, a la menos 5. Ya. Esto sería si se utilizara el término trifosfato. Por eso se utiliza el tris y no tri. Ya. En cuyo caso sería el CEAN, el carbono, en la 5. Listo. Bueno, ya está. Ahí terminamos con la nomenclatura sistemática. Bueno, pasamos a la nomenclatura de stock con los números romanos. Nomenclatura stock. Bueno, ¿cómo se da esta? ¿Cómo se nombran los compuestos o los números de cada compuesto que esté formado? Bueno, este sistema de nomenclatura se basa en nombrar los compuestos escribiendo al final del nombre con números romanos el estado de oxidación del elemento con su nombre específico. Si solamente tiene un estado de oxidación, este no se puede escribir, ya que está en un solo estado de oxidación. Bueno, dando que en este influye la valencia, o mejor dicho, el estado de oxidación. Es la que indica el número de electrones que un átomo pone en juego en un enlace químico. Un número positivo cuando tiende a ceder electrones y un número negativo cuando tiende a ganar electrones. De fórmula general, bajo este sistema de nomenclatura de compuestos. Bueno, de esta manera se nombra de manera el nombre genérico más el, la palabra de más el nombre del elemento específico. Luego de esto, el estado de oxidación, pero ya como se lo mencioné, con números romanos. Bueno, normalmente en esto que se hayan simplificado la fórmula, o sea, la valencia, que puede verse en el subíndice de otros elementos, como así, en los compuestos binarios y ternarios, bi de 2, ter de 3. Los números de valencia normalmente se colocan como superíndice del átomo, o sea, el elemento, en una fórmula molecular. Bueno, veamos el ejemplo. El sulfuro de hierro, o Fe, Fe2S3, Fe2,
la 3, no, subiéndole a 3 positivo, y con el número S, con el sistema de multiplicación S, a la 3. Como ya se lo mencioné anteriormente, cuando pierde, cuando pierde es negativo, cuando pierde electrones, o sea, ceder electrones, este pasa a negativo, a positivo. En cambio, cuando se gana electrones, tiende a ser negativo. Por ello, los números de arriba que estoy poniendo. Bueno, ya esta es la estructura. Entonces ya vendría poniendo el entonces, el entonces, el entonces de sulfuro, sulfuro de hierro, entre paréntesis 3. Bueno, como ya se lo dije, en el elemento utilizando la valencia que esté en el compuesto, dependiendo del número que esté utilizando. Como aquí está utilizando el 3, por ello se coloca el número 3 en números romanos. Listo. En la nomenclatura tradicional o clásica, bueno, pasamos a la nomenclatura tradicional o clásica, o también conocida como antigua. En este sistema la nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico con la serie de prefijos y sufijos, de manera general las reglas son: primero, cuando el electrón solo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento precedido en la sílaba de, o bien se termina en el nombre del elemento con el sufijo ico. Listo. Un ejemplo de esto es, primero pongamos nomenclatura tradicional. Bueno, bueno, pues, un ejemplo de lo que ya le mencioné, el óxido de potasio o óxido potásico, como es su estructura. Bueno, es el potasio a la 2, como está utilizando su estado más bajo, su número de átomos más bajo, se le coloca el sufijo ico, como ya fue mencionado. Por eso, esta se le llama óxido de potasio u óxido potásico. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la regla de que simplemente se le coloca el nombre procedente de la sílaba de si el nombre termina con el sufijo ico. Bueno, cuando tiene dos valencias, bueno, en el caso anterior tenía una sola valencia. Cuando tiene dos valencias diferentes, se usan los sufijos oso e ico. Bueno, oso cuando el elemento usa la valencia menor. Ya. Y un ejemplo de esto, para ya salir de un ejemplo de esta es el feo, bastante conocido como óxido ferroso. ¿Por qué? Porque está utilizando la valencia menor, como tiene dos valencias, pero está utilizando el número menor. Por eso se le pone óxido ferroso. Y bueno, ico cuando el elemento utiliza la valencia mayor. Por ejemplo, el ya disculpen la demora, F2 o a la 3. Bueno, ¿qué significa esto?
el hierro tiene con valencia 3, siendo que este es el estado mayor de oxidación. Entonces se le nombraría óxido férrico. ¿Por qué? Porque está utilizando su valencia mayor, ya que ya no está utilizando, si utilizara la valencia menor, se le agregara óxido ferroso. Pero como está utilizando la valencia mayor, se le denomina férrico. Bueno, otra de las reglas es cuando tienes, cuando tienes, bueno, seguimos. Cuando tiene tres distintas valencias, se usan los prefijos y sufijos. Por ejemplo, hipo, oso, hipo, más el nombre del elemento, y oso, para la menor valencia. Por ejemplo, un ejemplo para esta sería en el fósforo, como la valencia es 1, el estado de oxidación es más 1. ¿Por qué? Porque es más 1. Como hay una ley que se llama la ley de X, el 2 que está haciendo parte del fósforo pasa al oxígeno en la parte de arriba. ¿Para qué? Para que este termine en 0. Y el 1 que está arriba, el 1 que está del oxígeno, pasa para el lado del fósforo. Bueno, el estado de oxidación sería más 1. Entonces se le llamaría óxido hipofosforoso. Listo. Bueno, cuando se le denomina el nombre del elemento más la determinación oso para la valencia intermedia. Por ejemplo, sería P2 o 3. Oxígeno la 3. Bueno, el fósforo con valencia 3, siendo que el estado de oxidación sería más 3, como ya se lo mencioné. El 3 pasa para el fósforo y el 2 pasa para el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene menos 2. Entonces, al momento de que el 2 pasa hacia el otro lado y el 3, el 3 del oxígeno pasa para el fósforo y el 2 del potasio pasa para el oxígeno, esto daría 0. Pero ya esto tiene otro tema. Bueno, se llamaría óxido ferroso. ¿Por qué? Porque está utilizando la valencia intermedia. Bueno, óxido ferroso. Bueno, cuando se utiliza la mayor valencia se pone ICO, o sea, el nombre del elemento más la determinación ICO. Por ejemplo, un ejemplo claro de este sería F2, fósforo 2, más O a la 3, o 3. No me equivoco, disculpe. O a la 5. Entonces, ¿por qué? Como la valencia del fósforo sería 5, pero ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué 5 si el 5 está haciendo la valencia del oxígeno? Como les dije, el 5, los elementos cambian de número. O sea, en la terminación X, el 5 pasa para potasio y el 2 pasa para oxígeno. Bueno, siguiendo, ¿cómo se llamaría este? Este se llamaría óxido fosfórico. Óxido fosfórico. Bueno, seguimos. Cuando tiene 4 valencias diferentes, se usan los prefijos y sufijos hipo, oso, para la valencia más pequeña, oso para la valencia pequeña, ico para la valencia grande y
per más el nombre del elemento y terminando en ico para la valencia más grande. Bueno, cuando tienen 5 valencias diferentes se utilizan los prefijos y sufijos. Hipo más nombre del elemento terminando en oso para la valencia más pequeña. El nombre del elemento más oso para la valencia menor, media o menor. El nombre del elemento más el sufijo ico para la valencia mediana. El sufijo per, nombre elemento, e ico para la valencia mediana mayor. Y hiper, el nombre elemento, más la determinación más el sufijo ico para la valencia mayor. Bueno, aquí con esto concluimos la exposición, pero antes, para que quede claro, lo anteriormente mencionado, esto varía según los compuestos que se vayan a determinar, porque como se le dijo en el inicio, también cuando se utilizan las sales, todo varía. Bueno, muchas gracias por su atención prestada y espero tengan buen día.